Yo soy Facundo Fadón, de Paso de los Libres, Corrientes, Argentina. Tengo 20 años y hace ya 6 años que esta es mi forja. Ahora estamos en mi taller donde cuento con martinetes, lijadora, hornos, fraguas, etcétera, todas las herramientas que son necesarias para producir este arte que es la cuchillería. Yo inicié desde muy chico porque tenía el taller en el patio de mi casa, de mi padre, que es una metalúrgica. Yo había encontrado una hoja tirada entre los retazos, oxidada, vieja, y decidí encavarla con lo poco que había. Un pedazo de madera que encontré, un poco de bronce, algo que era la idea que yo tenía. Y salió de ahí mi primer cuchillo, sin forjar todavía. Todo era un hobby, ya que yo trabajaba con mi padre en ese entonces, hace 6, 7 años más o menos. Hasta que empezó a gustar y empecé a jugar con ese tema. Pero al estar lejos de las grandes capitales de la Argentina, tuvimos que empezar a hacer nosotros nuestras propias máquinas. La lijadora fue hecha acá, el martinete, para empezar a forjar monoacero en ese entonces, todavía no jugaba con el acero de Damasco. Una de las piezas más complicadas que me tocó hacer fue un cuchillo, un Bowie chiquito, de no más de 20 centímetros de hoja, pero en acero Damasco, de un patrón de dibujo muy complejo, se llama Damasco mosaico. Me llevó más de 2 meses la forja, y finalizar el cuchillo, sí, seguramente 2 meses y medio fue el total de tiempo que me llevó para terminar. Un desafío para mí sería forjar una katana, empezando con las técnicas originales, de sacar el acero de la tierra, hacer el damasco, hacer la técnica de temple, etcétera, etcétera. Es muy complicado. Me gustaría participar en Desafíos sobre Fuego, porque primero quiero compartir lo que hago yo, que es mi trabajo, y también quiero compartir lo que es la cultura de la Argentina y de mi provincia, donde todavía el cuchillo es una herramienta, es algo básico, forma parte de la vestimenta del gaucho correntino, y es tan necesario que puede salvar una vida. Entonces yo cuento con la responsabilidad de que un cuchillo tiene que ser bueno, tiene que estar en la mano y ser confiable, un compañero. Y eso me gustaría poder transmitirlo. Algunas de las preguntas de la entrevista de conocimiento eran, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre normalizado y recocido? Ambos procesos son muy parecidos en el proceso. El recocido se usa, por ejemplo, cuando termina de forjar la pieza, para aliviar las tensiones de la forja y también para lograr que el acero vuelva a su estado natural. El proceso se hace dejándolo en el horno por encima del punto crítico el tiempo que sea necesario, que depende de varios factores, del espesor, del tipo de acero y del punto de que se quiera llegar. El normalizado es otro proceso que, por ejemplo, se usa antes del temple. Después de hacer el desbaste y etcétera, que genera tensiones en el material, una vez que llega al punto crítico, donde se puede modificar la estructura molecular del acero, se saca del horno y se lo deja que se enfríe al aire libre solo, digamos. Obviamente esto también depende del tipo de acero, porque por ejemplo, en un acero inoxidable se templa al aire, entonces es necesario dejarlo enfriar adentro del horno, por ejemplo. La técnica Sanmai se origina en Japón. Es una técnica de caldeo por forja, donde se mezclan 2 tipos de aceros, de distintos contenidos de carbono. Serían 3 láminas, en el centro un acero de alto contenido de carbono para lograr un temple duro y que tenga dureza en el filo, y también en los laterales se usan 2 aceros más blandos, digamos, de menor contenido de carbono, que se templen menos. Eso logra una tenacidad y que la pieza pueda doblarse pero no romperse. La técnica, por ejemplo, se usaba en las katanas antiguas, o se usa en los cuchillos de cocina, se usa, hoy se mezclan varios tipos de acero, como el inoxidable y carbono, para lograr siempre un filo muy bueno, pero que no te quede un cuchillo frágil, digamos. Otra de las preguntas era, ¿qué tiempo de revenido se necesita para un sable de caballería? Yo creo que para saber el tiempo de revenido es necesario también saber el espesor de la pieza y qué tipo de acero es. Generalmente los sables de caballería son de acero al carbono,
no tan aleados como un 1095, por ejemplo. Si es en ese caso, y contando que tenga 6 milímetros de espesor, yo haría un revenido más o menos a 230 grados durante 2 horas, para lograr que no pierda tanta dureza a esa temperatura, pero que obtenga bastante tenacidad y elimine las tensiones de la forja. Otra de las preguntas que realizaban en la entrevista era de qué estaban hechos los copes. Los copes eran espadas egipcias que se usaban allá en el año 1400 hasta el 1700 a.C. Estaban hechas en su gran mayoría de bronce y también algunas de cobre. Es como la imagen de la espada egipcia, el símbolo de la guerra y de la realeza egipcia. El Hamon tradicional es una técnica también originada en Japón, que también se usa en las katanas junto con el sanmai y con el acero damasco a veces. Se puede realizar en acero de alto contenido de carbono que tienen alta templabilidad. Lo que se hace en el Hamon es modificar la estructura molecular, o sea, templar solamente el filo o donde se quiera dureza. Sería como seleccionar el temple, lograr un lomo del cuchillo que sea blando y el filo que esté duro para el filo. Se usa solamente o básicamente en aceros de alto contenido de carbono, como por ejemplo un 1080, 1095, aceros básicos también no tan aliados, como que tengan solo hierro y carbono, nada más.